Hoy tenemos la gran bendición de contar con un hombre de Dios, conocedor de mucha historia, de la fe, con una gran herencia, y que nosotros nos sentimos hoy afortunados de contar no solo con su vivencia, experiencia y conocimiento, sino con su amistad, con su corazón. Junior Zapata es una institución ya no solo en Guatemala, en el ámbito educativo, sino que especialmente en la fe, en la iglesia, en diferentes generaciones en el continente y más allá. Nos sentimos muy agradecidos, Junior, por tu gentileza de recibirnos hoy y de poder compartir nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra fe a la familia, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que estamos juntos enfrentando un año atípico, una epidemia, una pandemia más bien, que quizás solo teníamos nociones en los libros, en los análisis históricos o en las películas famosas, ¿verdad? De los zombies y de los virus aquellos, pero que hoy lo estamos viviendo y estamos escribiendo prácticamente una historia contemporánea. Sí. Yo te felicito por mantener un mensaje fresco, en algunos sectores te consideran un profeta de los nuevos, ¿verdad? De la nueva época, porque no solamente pues tenés una percepción de parte de Dios, sino que sabes leer las circunstancias, las tendencias, los tiempos, y como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Poder decir oportunamente lo que hay que decir. Nos sentimos afortunados como guatemaltecos de contar con tu sabiduría y de que has hecho una buena representación del país y de la iglesia guatemalteca donde quiera que vas. La verdad es que eres un invitado de lujo hoy. Bienvenido a La Hora de Vida. Gracias Robin. Bienvenido a tu casa aquí. Los colegios de América Latina están cerrados. Igual que las iglesias, supuestamente los templos, pero nosotros seguimos atendiendo y formando jóvenes, igual que las iglesias siguen enseñando la palabra. Yo siempre estoy agradecido con vos, Robin, porque fuiste un gran amigo de mi papá, el fundador de los colegios, y te tengo mucha admiración. Y realmente lo que ha sucedido es que, por ahorita pensar que en mi casa, en la cena, no se discutía quién ganó el partido de fútbol, cómo estaba el clima. Mi mamá era metodista y mi papá era presbiteriano, y la discusión era si la salvación se perdió o no. Entonces eran discusiones teológicas. Y cuando yo traía una pregunta, mi papá me contestaba con una pregunta, o mi mamá decía, bueno, ¿y tú qué crees? Yo, pero por eso te estoy preguntando, quiero que me... No, averigua. Entonces yo crecí con una mente muy curiosa y me mandaban a que yo tuviera mi propia relación con el intelecto y que llegara a mis propias conclusiones, y ellos me iban poniendo así. Vos conociste a mi papá, que tenía una mente brillante y o sea, un espíritu muy humilde, que por cierto muchos dicen, ¿por qué no saliste como tu papá? Pero crecí con un gran amor por la iglesia global, por el cuerpo de Cristo. Mi papá era historiador, como vos sabés, y yo crecí con mucha curiosidad de la historia y qué está pasando. Entonces el Señor me permitió desarrollar cierta habilidad de hacer conexiones, ¿verdad? Que yo creo que a veces se nos olvida que no podemos, cualquiera que prediga el futuro está equivocado, o sea, punto. Pero podemos levantar la vista y decir, esto y esto me dice que tal vez vamos para allá. Y creo que hoy en día más necesitamos hombres y mujeres que analicen lo que está pasando, estudien un poquito el pasado y digan, miren, creemos que para allá van las cosas. Algo muy distinto, ¿verdad, Junior, a lo que quizás en el ámbito religioso de la iglesia evangélica hemos ido aprendiendo con el pasar de los años, que el ministerio profético, el don profético es algo místico, claro. Es para algunos, es algo extraño, raro, sí. Pero yo digo... Aquí en Guatemala es fácil predecir terremotos y temblores, ¿verdad? Porque va a temblar. Porque va a temblar, ¿verdad? Entonces se ha dado como mucha, qué sé yo, se ha colocado en un estante donde no debiera, y que el ministerio profético va más por el lado práctico, pragmático de todos los días. El Espíritu Santo está en todos. Es la voz del Espíritu, o sea, está la voz de la iglesia que dice ven, podemos hablar de eso más tarde, y está la voz del Espíritu, ¿verdad? Que le indica a la iglesia de Cristo hacia dónde debe ir, y a veces
no escuchamos la voz del Espíritu y suceden cosas, crisis como las que están sucediendo en el mundo y nos agarran desprevenidos, porque seamos sinceros, esto nos agarró desprevenidos a la Iglesia de Cristo y no nos debería haber agarrado desprevenidos, en el sentido, no en lo específico de una pandemia viral, sino en lo específico de la crisis de reunión, en la crisis de discipulado, de predicación, de enseñanza de la palabra, ¿verdad? No nos debería haber agarrado desprevenido. Entonces yo digo, la primera vez es culpa del virus, pero la segunda vez no nos puede pasar. O sea, tenemos que estar listos. Cuando el otro día tuiteé, porque tengo una vida bastante activa en Twitter, y cuando nos quiten el internet, o sea, ¿qué vamos a hacer? Hagamos el escenario. No estoy diciendo que nos van a quitar, estoy diciendo, hay que pensar en el escenario, ¿verdad? Correcto. Cuando la iglesia primitiva iba creciendo, ellos tenían otro mundo, era diferente, ellos no sabían lo que iba a pasar mañana, porque era una sociedad insípida, era una ciudad que empezaba sin sabor y sin color, empezaba a desarrollarse apenas la cultura. Pero hoy sí sabe, hoy podemos decir, creemos que va para allá, creemos que puede suceder esto. Que nos vuelva a suceder a la Iglesia de Cristo, que somos los hijos del Dios que tiene todo el conocimiento, no nos debe pasar. Yo no estoy diciendo que hay que predecir el futuro, pero sí podemos prepararnos para escenarios. Y esta enseñanza, esta práctica, ¿tú la aprendiste de tus papás? ¿Se construyó allí desde jovencito? ¿O la has ido tú edificando? Bueno, es que las locuras le vienen a uno. Fíjate que yo tuve la bendición de estudiar en Francia. Yo soy graduado de la Universidad Sorbona en París. Tengo una maestría en filosofía. Y yo estudié bajo un maestro, Michel Foucault, que era uno de los grandes filósofos de educación y sociólogos ateo. Y yo estudié bajo él. Y luego regresé a Estados Unidos y estudié bajo una de las grandes mentes evangélicas filosóficas del momento, Francis Schaeffer. Entonces yo pude ver esas dos áreas y yo me acuerdo que mis convicciones no fueron movidas con los maestros ateos que yo tuve en Francia. No. Al contrario, ellos hablaban y yo miraba la firma de Dios en todo lo que decían. Perdona que te interrumpa ahí, pero tal vez es oportuna hacerte esta pregunta también. No podemos decir entonces que el pensamiento y la fe sean contrarias. No pueden ser más contrarias. Bien complementarias. Sí, porque bueno, yo diría que la fe son como carriles y el conocimiento es como el combustible de un vehículo, ¿verdad? Porque la fe sí te encarrila hacia donde debes ir y el conocimiento te da el combustible, ¿verdad? Y yo creo que lo que pasa es que hemos sido varias cosas. Uno, haraganes en querer estudiar, ¿verdad? Segundo, es que los que estudian filosofía son ateos. Eso no es cierto, yo soy filósofo y no soy ateo, ¿verdad? Bueno, algunos cuestionarían eso, pero y creo que también queremos que todo sea místico, espiritual. Ahora, yo sí sostengo que todo es espiritual y que tenemos algo material por lo eternal. Pero yo creo que necesitamos más gente estudiando filosofía, necesitamos más gente estudiando sociología, psicología. Creo que la iglesia se apartó de las ciencias porque no las sabía entender. Y desgraciadamente después de Newton, ¿verdad? Y de Galileo y de Kepler, ya no hemos tenido un renacentismo de hombres y mujeres de Dios que puedan estar en las élites. Ahora, hay mucho científico y mucho pensador cristiano en élites increíbles del mundo intelectual y del mundo científico. Yo conozco a varios de ellos, no me pongo con ellos porque no es lo mío, ¿verdad? Pero el domingo, hace 8 días, yo estaba hablando con Francis Collins, que es uno de los grandes científicos de nuestra época, un hombre de Dios, un hombre de iglesia, que fue el que mapeó el genoma humano. Y él dirigió ese proyecto y es uno de los científicos más respetados en el mundo, un creyente. Pero no hemos tenido un renacentismo porque la iglesia ha tenido renacentismo en otras partes, en la música, en los predicadores, celebridades, que creo que son buenos porque atraen masas y necesitamos eso. Pero necesitamos ahora que la iglesia patrocine el conocimiento, que la iglesia sea el gran patrocinador de los chicos y las chicas que van a estudiar en las universidades. Necesitamos becas, que las iglesias bequen a esos chicos. Comenzará con que desde el púlpito los pastores propongamos o demos un poquito más de libertad o dejemos de satanizar
la preparación académica, Sí, intelectual. hay muchos que lo satanizan, pero hay otros que sencillamente no entienden el camino del universitario, no entienden el camino de lo intelectual, no entienden el camino del filósofo o del investigador. Ponte a pensar, por mucho tiempo la iglesia puso su respaldo a la música, por ejemplo, y tenemos músicos de primer nivel. Pero hoy en día el mundo pone sus ojos buscando esperanza, no en el músico ni en el predicador, sino en el doctor, en el investigador, en el científico. Y entonces yo digo, ahí deberíamos haber estado como iglesia. O sea, la iglesia se debe poner donde la pelota va a estar, no donde estaba. Porque Dios nos las va a servir en donde vamos a meter el gol. Entonces, yo creo que como iglesia tenemos que entender que la fe y el conocimiento son herramientas. Cuando vemos a Pablo, nuestro campeón del Nuevo Testamento, vemos que era de una familia importante de Roma. Había estudiado en el mejor seminario del mundo, que eran los pies de Gamaliel, ahí lo dicen Hechos, y había estudiado en la Harvard del momento, la mejor universidad, una fundada por Zeno en Atenas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente graduada en las mejores universidades y que hayan estudiado la palabra de Dios. ¿Cómo puede servir, si así como el pastor, el púlpito y la iglesia pueden servir para propiciar esto, la familia? En tu caso, tus papás pues te apoyaron e instigaron esa curiosidad. En este contexto en que está recluida la familia, en que está confinada, sí, los padres y los hijos pueden pasar más tiempo juntos, ¿cómo podría aprovecharse esta época también? Yo le quiero hablar a los papás aquí, y yo sé que han sido meses difíciles. Sé que ahora ustedes conocen partes de sus hijos que no conocían antes, y sé que tienen mucha angustia. Yo creo que si entendemos las palabras que están en la palabra de Dios en cuanto a aprovechar el tiempo para enseñar la Biblia estando en casa, porque eso es lo que dice Deuteronomio. Estando en casa, enséñales las palabras que yo te dicto. Entonces tomemos el tiempo para enseñar la palabra de Dios en casa. Y luego dice, ahí en Deuteronomio 6, en el versículo 20, inmediatamente dice, y cuando tu hijo te pregunte qué significan todas estas palabras, nuestros hijos van a dudar de nosotros, van a dudar de las palabras que les enseñamos, van a dudar de la palabra de Dios, pero ese es el primer paso para la fe. Yo creo que nosotros como padres de familia debemos de formar hijos independientes de nosotros y dependientes de Dios. Lo voy a repetir. Como padres de familia tenemos que formar hijos independientes de nosotros, pero dependientes de Dios. Y a veces confundimos las cosas. Queremos que dependan de nosotros porque son nuestros hijos y conocemos los peligros del mundo, conocemos los peligros que hay afuera. Pero tenemos que formarlos a que se independicen de nosotros y que sean dependientes de Dios. Y el mejor ejemplo es de Daniel. Ahorita estoy enseñando un curso en línea sobre Daniel. Y en el capítulo 2, él le da gracias a Dios y dice, a ti Dios de mis padres, estando en Babilonia teniendo probablemente 14, 15 años. O sea, los padres de Daniel lo formaron independientes de ellos, pero dependientes de Dios. Y yo creo que la esperanza que tenemos hoy en día, al tener algo tan complicado en casa, es mantener la fe y que nuestros hijos conozcan a nuestro Dios. Que en 10, 20 años, cuando sus hijos estén en Babilonia, ellos puedan decir, el Dios de mis padres. ¿Cómo te está yendo a vos en ese caso con tus hijas? Yo tengo 2 hijas, ¿verdad? Tengo 2 hijas y ya odio a mis yernos. No los conozco, pero ya los odio. ya oro por ellos, pero mi oración es otra. No, estamos en casa y hemos tomado el tiempo para conocernos más. Es increíble el tiempo que hemos pasado como familia. Creo que es bueno, sabiendo que no todas las familias se pueden llevar así porque hay otros elementos, hay violencia, hay abuso, hay problemas financieros, hay problemas con el internet, que hoy el problema de internet es tan serio como un problema de salud, ¿verdad? Y crea tensiones, pero yo tengo la bendición de tener 2 hijas extraordinarias, maravillosas. Mi esposa está dedicada a ellas y ahora que estamos en casa, pues ha sido una bendición conocerlas y conocer su corazón y escuchar lo que ellas piensan acerca de Dios y su caminar en la fe. Yo creo que a veces, Robin, nos asustamos por nuestros hijos, pero si ellos vieron nuestro caminar en la fe, ellos van a tomar su camino en la fe. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, no en el tuyo, no en el mío, en su camino. ¿Verdad? Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Son 3 dioses. No, es un Dios, es el mismo Dios con una expresión diferente para cada generación. Lo importante de que
entendamos que la formación tampoco se da solo en los primeros años. Son importantes los primerísimos años. Los primeros años son importantísimos, pero no dejan de ser importantes los años ya de más edad de los hijos si estamos todavía con ellos. Sí. Todavía podemos influir. Y especialmente en los adolescentes, los padres de familia que tienen adolescentes en casa, yo sé que en estos tiempos es bien difícil. Pero aún así no podemos bajar la guardia, tenemos que abordar la mente de nuestros hijos, hacerles preguntas. Siéntese con sus hijos y pregúnteles, explícame esa canción, enséñame a usar esa app, cómo es que funciona Discord, cómo es que funciona Zoom, cómo es que funciona Snapchat. O sea, creo que a veces a los papás nos toca hacernos los ignorantes para abordar a nuestros hijos donde ellos están. Nosotros queremos que nuestros hijos vengan a nuestro mundo. Nuestro mundo ya se acabó. El 1 de marzo pasó hace 100 años. Ya se acabó nuestro mundo, ahora es el mundo de ellos. Entonces tenemos que entrar como misioneros, como extranjeros, como inmigrantes a su mundo y que nos expliquen su idioma, que nos expliquen su comida, que nos expliquen sus canciones, su música, su teatro. Aprendamos de nuestros adolescentes y yo le prometo que usted va a crear un vínculo con sus hijos que va a durar por muchos años. Eso de crear un vínculo con su corazón. Y también significará esto estar desarrollando de esta manera su pensamiento crítico. Sí, ¿Qué significa pensamiento crítico? Porque una cosa es decir, vas a creer esto, y otra cosa es decir, ¿qué piensas de esto? Yo creo que la iglesia cristiana ha cometido un pecado y es enseñarle a los jóvenes qué pensar en lugar de enseñarles a pensar. O sea, les hemos enseñado a nuestros hijos qué pensar en lugar de enseñarles a pensar. Y necesitamos tener hijos pensantes. El problema de tener hijos pensantes es que te critican, te cuestionan todo. Y bueno, ¿y por qué haces esto? Y cuando nuestros hijos nos cuestionan, no es que sean malos. Es bueno que cuestionen la autoridad. Es muy bueno que me digan, papi, te oí predicar de esto, ¿y de dónde te lo sacaste? Porque están estudiando la Biblia. Y entonces desarrollamos ese pensamiento crítico. Es muy bueno que nuestros hijos tengan ese pensamiento de discernir, de decir, a ver, ¿de dónde se lo sacó? Y entonces que los llevemos de regreso a la Biblia. Ahí está, léelo. Yo creo que es bueno que los pastores aprendan a que su gente los critique y que les diga, pastor, ¿de dónde se sacó eso? Y que les demostremos, porque entonces así ellos van creando su propia independencia intelectual y le damos lugar al Espíritu a que trabaje con esos. Pero a veces los papás estamos muy metidos en lo que nuestros hijos tienen que creer, que no le damos espacio al Espíritu Santo para que obre en su intelecto y que ellos tengan curiosidad. No los deje estar viendo nada más Netflix todo el día. Es que también los papás somos unos alcahuetas, con tal de tenerlos entretenidos que se estén ahí viendo Netflix. Menos Netflix y más estudio. O sea, que lean más, que lean los clásicos, que lean los libros que les va a desarrollar el intelecto. Y si usted no sabe, busque en internet qué libros puede leer mi hijo para desarrollar el pensamiento crítico. No tenemos aquí el tiempo para... Pero yo creo que es importante que nuestros hijos, que son hijos de Dios, sean personas que tengan razón, no solo que se vayan a lo místico. Que no es lo mismo tener pensamiento crítico que ser criticones. Que ser criticones, o que ser abusivos, ¿verdad? O sea, vos y yo podemos tener opiniones muy diferentes. ¿Y qué diferencia hace? O sea, somos hijos del mismo Padre. Entonces debemos de mantener esa relación, aunque tengas y yo tenga mi propia opinión y los dos tengamos pensamiento crítico. Pero yo sí creo que como cristianos nos hemos ido a lo místico y nos hemos ido nada más a lo del cielo y lo que el Espíritu dice y lo que Dios dice. Y claro, eso es importante, pero vivimos en un mundo hecho de moléculas y de átomos que las tenemos que entender y tenemos que comprender cómo funciona la economía, cómo funciona la política. Tenemos que entender cómo funciona lo global en donde estamos. Y lo vemos lo vemos en Daniel. O sea, vemos a Juan el Bautista que tenía la voz del Espíritu en el desierto, pero su mensaje era tan fresco que los de Jerusalén lo podían entender. Y entonces él era esenio, aunque eran gente rara, pero era gente muy estudiada. Necesitamos, mira, esta cultura contemporánea necesita cristianos contemporáneos. Y esta cultura contemporánea es altamente intelectual. Que no necesariamente significa desarrollar en ellos incredulidad. No. Y ahí vamos al otro campo de las preguntas para hoy. La duda. Porque ¿es genuino tener duda? ¿Es dable o es pecado dudar? No, la duda es el primer paso para la fe. Porque no puedes tener fe si no dudas. O sea,
camino sobre el agua, no, o sea, ese es el primer paso. La duda es buena, o sea, la última conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, dice que lo encontraron allá, ya en el monte para irse, y dice que lo vieron, eso fue 40 días después de haber resucitado, y dice, lo adoraron y algunos dudaron. Y luego Jesús les dice, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo de la tierra, y ir a predicar, ¿va? Mateo 28. Pero dice, algunos dudaron, y Jesucristo no se sentó y les dijo, a ver, ¿por qué dudan? ¿Y ustedes por qué dudaron? ¿Y quién es el que está dudando? No, Él asumió que la duda era parte del discipulado y les dice, y empieza el discurso, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, la duda es algo bueno, porque nos hace mira, la duda es el motor, es lo que empieza con el motorcito a que nuestros engranajes del pensamiento empiecen a dar vuelta, ¿verdad? Y yo creo que el hijo, el hijo de Josh McDowell, Josh McDowell son los grandes apologetas de los años 70 y 80, llegó con él y le dijo, papá, yo no sé si creo en el Dios del que predicas. El gran apologeta, el que escribió 2 libros importantísimos, ¿verdad? Para todos los que hemos pensado. Evidencias que demandan un veredicto, que es el libro clásico, ¿no? Sí. Y él le dice, qué bueno, para eso estoy yo. No para convencerte, sino para caminar contigo en tu incredulidad. ¿Quién mejor? Y no se rasgó las vestiduras, mi hijo, ya no, o sea, si nuestros hijos no dudan de nuestra fe, es que les estamos dando a tol con el dedo, como decimos en Guatemala. O nos están haciendo creer de que creen. Así, para que no los regañemos. En algunas iglesias estará sucediendo eso el día de hoy. Y en todos los lugares, o sea. Y esta pandemia no será un tipo de prueba para separar. Yo creo que ahí es donde vamos a ver si nuestros hijos de veras creen en el Dios que nosotros creemos. Ahora, deben de creer en el Dios que nosotros creemos, pero Dios se va a expresar con ellos de otra forma, porque Dios entiende el cambio generacional, los papás no. Pero yo creo que es buena la duda. Mira, y la duda, ahí es donde entran las preguntas, porque las preguntas es parte del proceso para la duda. Yo creo que a nuestros hijos les tenemos que hacer preguntas. Cuando mis hijas regresaban del colegio, yo no les preguntaba qué aprendieron, yo les preguntaba qué preguntaron. O sea, les tenemos que enseñar a nuestros hijos a preguntar. Y les tenemos que enseñar a que ellos digan, ¿será que Dios existe? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Que ellos digan, ¿y por qué la Biblia? ¿Y por qué Jesús? Esas son... Ahora, nosotros nos asustamos porque no tenemos respuestas. Pero los papás no tienen que ser apologetas, no tienen que ser doctores en teología. Pero si nosotros aprendemos a leer, con que leamos las biografías de Jesús con nuestros hijos, lo que llaman los 4 evangelios, con eso, muchas de las dudas de sus hijos se van a disipar y van a tener otras importantes. Pero eso es bueno. El cristiano que no duda no es discípulo de Jesús. Cuesta seguir a Jesús. Y uno dice, bueno, no sé si va para allá, pero porque ahí entonces termina la duda y entra la fe. Dice, bueno, yo voy a confiar en Él aunque no sé a dónde va. Eso es lo maravilloso. Tomás es el ícono del incrédulo y del discípulo que casi nadie quiere ser. Porque en alguna medida se ha etiquetado con ese dicho, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Claro. O incrédulo como Santo Tomás. Sí. Y es mejor, y de hecho la Biblia lo dice, pero hay que entender el contexto, que más bienaventurado es el que cree sin ver, claro, que aquel que tuvo que haber puesto sus dedos y sus manos para creer. ¿Cómo ves tú esa? Yo creo que todos los discípulos que estaban en ese cuarto querían que alguien preguntara. Solo él se atrevió. Para mí Tomás es un héroe y te explico por qué. Luego creyó y vos sabés que el evangelio llegó a India no por los ingleses. Y a Persia también por él. Llegó por Santo... Tomás empezó a caminar, llegó al puerto de Arabia y en un barco que llevaba especies llegó a India. O sea, Tomás hizo más por el mundo misionero que Pedro, que se quedó ahí, que Juan, que se quedó ahí, que Andrés, que siempre andaba conectando gente, que Jacobo, que fue el primero que se murió. O sea, Tomás hizo más. Y interesante que el que más dudó, Dios lo manda de misionero. Ya para cuando Tomás llega a India, ellos tenían un catálogo de 300,000 dioses. Eran politeístas. Qué interesante que Dios no mandó a la roca de la iglesia, a India, a Pedro. Ni a Pablo. Mandó a Tomás, el que dudaba. ¿Por qué? Porque era el perfecto de decir, entiendo tu duda, a mí me pasó lo mismo. Incluso ahorita no estoy muy seguro todavía, pero hay que tener fe. O sea, el tiempo histórico es maravilloso.
Dios mandó al que dudó para llevar el evangelio a India. Y te digo una cosa, si el evangelio no llega a India, no hubiéramos tenido a Ravi Zacarías. O sea, ¿me entiendes? O sea, es maravilloso. Y si no saben quién es Ravi Zacarías, busquen quién es. Pero es una cosa interesantísima. El día de hoy necesitará, bueno, siempre ha necesitado de figuras como los discípulos que estaban alrededor de Jesús, un Juan que tenía la confianza de recostarse al pecho del Señor, el más místico, el más espiritual. El más pequeño también. El más jovencito. Sí. Un intemperante como Pedro y que era mero ahí efusivo, uno como Felipe, con sus experiencias, pero vendrá también un tiempo en el que se necesitan y se debieran de dar a conocer, apoyar a los Tomases de la iglesia. Sí, y entenderlos y saber que no toman todo solo por lo que ven, solo porque el pastor lo dijo, porque el líder lo dijo. Ellos necesitan, hay gente que necesita evidencias, y evidencias hay, pero también tienen un límite, porque a Dios no se le ve. Y llega un momento donde el amor te hace creer por fe. Lo que hemos olvidado es el elemento entre la duda y la fe. Hay un ladrillo ahí que pasar, y es el amor. O sea, el amor por Dios o por su perdón o por... Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Y ese primer acercamiento es el amor. Y por eso es que Jesús habló del amor. Porque es el primero. Entonces, el amor es el que nos quita, es el que nos permite ver con los ojos cerrados a Dios. Y entonces yo creo que tenemos que entender que aquellos que dudan, los tenemos que amar. Y está bien que duden, y si nuestros hijos dudan, yo sé que ahorita hay gente que dice, no tengo para pagar el internet el próximo mes, no tengo para pagar las medicinas de mi mamá. No se ve. Ahí es donde uno termina las evidencias y empieza a caminar en fe, que es en ver al Dios invisible. Que el término invisible era porque todos los dioses eran visibles, ¿verdad? Y es interesante, Dios es invisible, pero vivimos bajo su sombra, ¿verdad? Entonces, porque sí existe. El tiempo en el que estamos viviendo ha llevado a la gente a pensar, a evaluar, a reflexionar. Porque si bien es cierto, somos un pueblo de fe, no significa que no pensemos. Debemos de pensar. Es más, nuestra fe está basada en el pensamiento. Sí. De hecho, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, lo que creemos, nuestra fe está basada en una esperanza y está basada en convicciones. ¿No crees tú que estas crisis nos ayudan no solo a fortalecer nuestra fe, sino a fortalecer y a desarrollar nuestra manera de pensar y cómo debiéramos de aprovecharlo ahorita? Yo creo que tenemos que entender que Dios nos dio la mejor herramienta de protección, ha sido el sentido común. O sea, mucha gente dice, Dios me va a proteger del virus. Ya te dio la protección, te dio sentido común, usa mascarilla, tener distanciamiento social. O sea, tenemos sentido común, podemos confiar en el 90% de la ciencia que no está viciada con una agenda política ideológica, pero podemos confiar. La ciencia estudia la naturaleza, no estudia a Dios, porque Dios está exonatural, está fuera de la naturaleza. Entonces, yo creo que nosotros debemos de comprender que esta crisis nos debe ayudar como pueblo de Dios a conocer a Dios de otra forma y a entender que Él está trabajando a veces pensamos que Dios solo está en nuestra iglesia. Dios está en la iglesia y el diablo está en la calle. Dice Proverbios que la sabiduría clama en las calles. O sea, un ángel le dice al otro, la tierra está llena de la gloria de Dios. No solo la iglesia, la tierra está llena de la gloria de Dios. Y recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo visible en la tierra. Ahí entra una pregunta que quizás vaya a ser para tocar alguna vaca sagrada, ¿verdad? ¿Cuál crees que será el deseo, el ímpetu por querer regresar pronto al templo, a hacer culto a la iglesia? Porque no sabemos hacer iglesia de otra forma. Se nos ha olvidado que la iglesia empezó con 2 muchachos, amigos de Jesús, que iban caminando de Jerusalén a Emaús, 14 kilómetros en una calle de polvo. Y cuando ellos 2 empezaron a hablar lo que pasó en Jerusalén, Jesús se apareció entre ellos.
donde 2 o 3 no es un mínimo, tampoco es un máximo. Claro, claro. Es un mínimo porque si no sos esquizofrénico, ¿verdad? Pero entonces se nos ha olvidado cómo hacer iglesia y asumimos que la única forma de hacer iglesia es reunirnos en un lugar. Ahora, la iglesia significa reunión, pero te voy a explicar por qué yo digo que esta pandemia nos agarró descuidados y nos sorprendió como iglesia. El primer domingo en que ya todo estaba cerrado, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo estaba en su casa, alrededor del desayunador y se miraban las caras y no sabían qué hacer. Necesitábamos un cura que nos dijera qué versículo leer, qué canción cantar y cómo orar. Cuando el trabajo de los líderes y los pastores como iglesia debe ser enseñarle a la gente a leer la Biblia, a estudiar la Biblia y a enseñar la Biblia. Y entonces ese primer domingo la gente no sabía qué hacer. Bueno, pues ¿qué hacemos? Hay que conectarse, Eso indica que no sabemos cómo hacer iglesia de otra forma. Y Jesús, en su genialidad, empieza la iglesia de una forma abierta. Y entonces pensamos que la única forma de que la iglesia existe es cuando está en esos edificios, que es cierto, existe en ese momento, pero nunca les enseñamos que también existe cuando vos y yo estamos hablando de las cosas que para Jesús son pertinentes, en su nombre. Que en la familia, que la primera iglesia realmente es cuando Dios hace a Eva y dice que la tomó y la trajo a Adán. Y estaban ellos dos y Dios. Donde dos estén, está Él. Entonces, yo creo que se nos agarró de sorpresa el no haberle enseñado a las personas a tener iglesia en su casa. Estaríamos llegando a un punto en el que veníamos con una supuesta vida de comunidad. Me refiero a comunidad solo por estar... ¿Pero qué es comunidad? Exacto, solo por estar bajo un mismo techo en un edificio. 1 hora a la semana. 1 hora a la semana. Eso no es comunidad. Ahora nos volvimos una iglesia conectada porque tenemos redes sociales. Pero conectada no es comunidad tampoco. Exactamente. Sí. Con esa comunidad es hacer vida juntos. ¿Cómo debiera de ser o cómo visualizas a la iglesia después de esta situación que volvamos, como dicen, a una nueva normalidad? Sí, bueno, el término nueva normalidad es una contradicción de términos, porque si es normal, no es nuevo, y si es nuevo, no es normal. Entonces, pero yo creo que tenemos que comprender que es bueno, qué lindo poder reunir un montón de creyentes. Eso es bueno y necesario, pero no es la única forma. Y creo que vamos a entender que las bodegas, la iglesia sucede en el momento que 2 o 3 se reúnen. La iglesia no está en ningún lugar, sucede, la iglesia emerge en el momento. En el momento que se convocan, ahí existe la iglesia. Y qué lindo poder ser parte de la iglesia que se reúne en la casa de Priscila, en la casa de Alejandro, eso es maravilloso. Pero qué bueno que tenemos bodegas grandes, donde muchos pueden llegar. Yo creo, y es mi opinión muy personal, que estas bodegas deben ser utilizadas ahora para enseñarle a la gente a ser pastores, para enseñarle a la gente a ser maestros de Biblia y que conduzcan la microiglesia. Yo creo que en el futuro vamos a entender que es más poderosa la microiglesia que la iglesia grande, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es como los átomos y las moléculas. O sea, no existe ningún objeto grande si no hay átomos. Y todavía lo podemos reducir, ¿verdad? Los gluones, a los protones, ¿verdad? O sea, podemos reducirlo todo. Los neutrinos, que son unas partículas que atraviesan el planeta, son diminutas. La ciencia nos ha enseñado que las partículas más pequeñas son más poderosas que las grandes. Y creo que la microiglesia es la que vamos a entender que tenemos que atender. Y yo creo que eso se hace enseñándole a la gente a leer la Biblia, a estudiar la Biblia y enseñar la Biblia. La obsesión por regresar a la bodega grande es porque qué alegre, es que también es alegre, es buenísimo, y hasta cierto punto es necesario para la gente que todavía no sabe cómo hacer iglesia, pero creo que el énfasis lo debemos de cambiar a solo cuidar a la gente un día a la semana, a enseñarles a enseñar la Biblia. Porque al final el discipulado, yo no sé cuándo, ya sé que algunos se van a ofender, pero yo no sé cuándo la predicación se volvió en la cúspide del ministerio. La cúspide del ministerio no es la predicación, es el discipulado. O sea, y ahora tenemos a los predicadores, a los cantantes que son necesarios, son nuestros amigos. Claro. Y luego todo lo demás, cuando es el discipulador el que debe estar de primero, porque Jesús nos mandó a ser discípulos. Jesús pasó más de 9,000 horas. Después, cuando haces las cuentas de 3 años y medio,
Pasó más de 9,000 horas con su grupo de discípulos y uno le salió malo, ¿verdad? Y todavía me cometieron muchísimos errores y nosotros queremos que una vez a la semana vamos a cambiar el mundo. O sea, sí tenemos que hacer discípulos y en eso hemos hecho miembros de iglesia, no sé si hemos hecho discípulos. Y creo que en el futuro cercano nos vamos a dedicar más al genuino discipulado, no para que sigan al pastor, sino que para que sigan a Jesús, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser discípulos de Jesús. Entonces, la prominencia de la figura del hombre y la mujer como pastores, como líderes, va a bajar drásticamente. Y entonces ahí es donde queda lugar para que Jesús brille y que veamos que Él habita en esta luz indescriptible que dice Pablo, ¿verdad? Los pastores, me incluyo, creo que estamos como a la espera de qué va a suceder de aquí a unos meses. Y como que la prueba de esta prueba, o la aprobación o reprobación, va a ser cuántos van a regresar al templo. Sí, esa es la pregunta equivocada. ¿Cuántos van a regresar al culto? Si esa es la pregunta equivocada, ¿cuál debiera de ser la correcta? Lo que pasa es que acuérdate que vivimos en una sociedad que nos enseñó a medir. Y entonces somos medidos por resultados. Y si estudias la iglesia y el mover del espíritu, habría que redefinir resultados y habría que redefinir el KPI o las buenas prácticas. Y yo creo que tiene más que ver con los hogares que lograron pasar esta montaña a la cantidad de gente que regresó a la bodega, al templo, ¿me entendés? Yo creo que tiene que ver más con cuántos discípulos de Jesús mantuvieron la fe, terminaron esta carrera, ¿verdad? Y no tiene que ver con que ahora que abrimos cuántos llegaron el primer, porque eso es lo que va a pasar. El primer domingo que abran vamos a tener y llenamos el lugar. Y qué bueno que llenamos el lugar. Y qué alegre ver a todos esos miles otra vez. Pero yo digo, ese no debe ser la cúspide, esa no debe ser nuestro premio. Nuestro premio debe ser que la gente diga, aprendí a seguir a Jesús. Aprendí de la Biblia, ¿verdad? Yo solito, yo en el sentido de que yo y mi casa, ¿verdad? Yo creo que podemos tomar mucho de Éxodo 12 cuando el destructor pasa en la última plaga y le dice Dios a Moisés, diles que se queden en su casa y que coman, que cenen, que partan el pan y que coman del cordero. Y entonces nosotros debemos de comer del cordero con C mayúscula, ¿verdad? Y entonces yo creo que el éxito de salir de esto es lo que Jesús oró. Señor, los que me diste, Padre, los que me diste no se perdió ni uno, solo el hijo de perdición. Entonces la pregunta es, ¿cuántos se perdieron en esta pandemia? No cuántos vamos a reunir después de la pandemia. Ese es un mensaje duro, pero creo que la realidad, ojalá que los números no nos embriaguen y nos hagan perder la visión, ¿verdad? Solo porque todos tenemos muchas ganas de regresar a esa música tan hermosa, a esas predicaciones increíbles, que cuando veamos esas casas llenas, digamos, ya vieron, no era necesario lo otro. No, es que pasó lo que pasó porque era necesario lo que está pasando. Para hacer la incidencia social, política, que se necesita en el país, profesional, intelectual, ya hablamos un poquito, la iglesia va a necesitar ahorita pensar primero cómo salir de este bache, sí, este gran barranco. ¿Qué es lo más importante que necesita oír ahorita el creyente? ¿Qué será lo que necesita oír el hombre y la mujer? Porque hay una variedad de temas y cosas así muy interesantes, sí, curiosas, que presentan teorías y cosas, ¿verdad? Que entretienen y que ponen a temblar a muchos, pensando si ya va a venir o no va a venir Cristo, dónde está el bestia o cuáles son los bestias de tantos que hay. Hay muchas bestias allá, ¿verdad? Pero ¿cuál es el tema que sería más importante para...? Es lindísima. Tu pregunta me llena tanto porque dice Apocalipsis que la iglesia dice, ven. Esa es una iglesia que ama a Jesús. La iglesia la iglesia en Apocalipsis no va a estar preocupada de quién es la bestia, quién es el anticristo. No va a estar preocupada por un sello, va a estar preocupada porque Cristo venga. El anticristo, si ya está entre nosotros, pues le estamos haciendo mucha publicidad.
Nuestro discurso, Robin, debería de ser Jesús ven. No debe ser, allá está, ve, allá está el anticristo, allá está la bestia, allá está. Debe ser Jesús ven. Ese es el espíritu de la iglesia, esa es la voz de la iglesia en los últimos días. Por eso sé que estos no son los últimos días, porque la iglesia no está diciendo ven, claro, está diciendo váyase. ¿Verdad? No estamos diciendo Jesús ven. Yo el otro día tuiteé, hay que dejar que el Apocalipsis siga su curso. O sea, no importa cuál sea tu teología, tu escatología, si Cristo viene antes, si viene después, si estamos en los 1000, si estamos en 3 años y medio, tenemos que ser una iglesia que confía en el corazón de Dios, quien es el único que sabe, porque ni al Hijo le ha dicho. Correcto. El Hijo es tan obediente que no le está preguntando a Dios ya, ahorita. El Hijo ya sabe que cuando Dios, el Padre le diga ahora, Él viene. Nosotros estamos más desesperados que el Hijo. O sea, tenemos que tener la obediencia y la sumisión de Jesucristo, que se somete a la voluntad del Padre para saber cuándo son los días finales. Y entonces, nosotros como iglesia, nuestro espíritu debería ser servir al mundo, no pelearnos con el mundo. Nosotros no somos enemigos de la cultura, somos su única salida. Y entonces, si creemos que estamos en los últimos días, si creemos que la bestia ya está, voy a decir, el nuevo orden mundial nos está encadenando, este es el momento de brillar, este es el momento no de marchar, sino de servir. Tenemos los que escribieron el Nuevo Testamento, cuando uno lee Hebreos, dice, el que dijo que iba a venir ya no tardará, dice en Hebreos 10. Y entonces, ellos pensaban que ya era inminente, ahorita viene. Y salieron y sirvieron, se sacrificaron por gente que no era cristiana, Nosotros ahorita queremos pelearnos con los que no son cristianos. Queremos que nos sirvan en lugar de servirlos. Yo creo que la iglesia debe desarrollar el espíritu que hubo en Jesús, que siendo Dios tomó forma de siervo, y la palabra ahí vos sabés que es esclavo. No es diáconos que era sirviente, claro, es esclavo, es dulos. Y entonces yo creo que cuando tomemos esa forma de... Hoy como cristianos no tenemos forma de siervos, no tenemos forma de esclavos, tenemos forma de gobernantes, porque somos linaje escogido para gobernar las naciones. Sí, lean bien la Biblia y van a ver que eso viene después. Pero es curioso, porque es una contradicción que por un lado está esa proclamación de reyes y sacerdotes, y por otro lado tenemos que esa misma iglesia, esos mismos predicadores llenos de miedo se quieren ir, claro, escapistas. Ay, que el arrebatamiento. O sea, sin resolver las necesidades y los problemas. Ahora mira, qué lindo tener tener reyes y sacerdotes y gobernantes que tengan actitud de sirvientes, de esclavos. Es que la iglesia se va a purificar cuando entienda que esa visión es la visión de reino. Es la visión de reino, en donde el rey es el que sirve. O sea, mira, como iglesia, cuando entendamos que sí somos reyes, que somos sacerdotes del mundo, eso lo tenemos claro. Lo que no tenemos claro es de que somos los reyes y los sacerdotes que sirven la mesa, no los que se sientan a que les sirvan la mesa. Donde abrimos nuestro palacio para que los que no conocen a nuestro rey lleguen al banquete, y nosotros somos los que tenemos el delantal y nosotros les servimos a ellos como reyes. Porque mira, pues, es más poderoso que un rey te sirva a tener la normalidad de que un sirviente te sirva. Que un sirviente te sirva no tiene ningún impacto, pero que un rey te sirva, te quedas cuestionando tu propia posición social. Yo creo que la iglesia tenemos que entender que tenemos que tomar nuestro rol de reyes y sacerdotes sirviendo al mundo, y eso es lo que no queremos. Y hay dos temas en los que la gente necesita que le sirvamos. Yo he resumido en dos. Número uno, una necesidad anímica, y número dos, una necesidad económica. La anímica porque necesita esperanza, fe. Sí. Ante esta duda, ante esta situación de qué va a pasar, ante esta inseguridad que está viviendo el mundo, necesitamos darle. Y eso todo cristiano lo puede hacer. Si tenemos al que nos ha llenado de fe y esperanza, podemos compartir con esperanza a los otros. Claro. Y tenemos también experiencia y tenemos conocimiento de la palabra para dar un consejo económico, sí, para ser generosos por un lado y para orientar por el otro lado. ¿Cómo ves tú, para ir cerrando este segmento, en cuanto a esa incidencia social que hoy la iglesia necesita hacer
a hacer y ser respuesta en el mundo. Yo creo que es importantísimo porque tenemos que mostrar el cuerpo de Cristo al mundo, y nuestro maestro era un sanador, era un acompañante del dolor. Y creo que nosotros tenemos que tener esas manos, tenemos que tener las manos sanadoras de Jesucristo y los brazos de Jesucristo. Y creo que hoy esta es una maravillosa época para abrazar a los que están solos. Y yo sé que tenemos que mantener nuestro distanciamiento social, entonces llamémoslos. Yo le pregunto a los hermanos en Cristo, ¿cuántas llamadas está haciendo usted al día? En llamar a aquellos que están solos, a decirle, mira, no puedo resolver tu problema con tus hijos, o no puedo resolver tu problema con tu suegra que está en la casa, pero estoy aquí para acompañarte en ese problema. ¿Me permitís orar por vos? ¿Cuántas veces le leemos la palabra a alguien por teléfono? ¿Verdad? Porque todo lo que estamos metidos nosotros es lo que pasa en nuestra casa y lo que pasa en nuestra iglesia. Y Dios quiere que miremos lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Hay gente que sí necesita, cuando vayamos a comprar comida, apartemos un 10% de nuestra comida y llevémoselo a alguien. Eso es diezmar. No solo darlo a la iglesia, sino darlo al mundo, ¿verdad? O sea, seamos generosos. La generosidad genera. Y cuando nosotros seamos generosos con el mundo, vamos a generar riqueza para nosotros. Entonces yo creo que hay que acompañar a la gente que está sola, hay que acompañar a la gente que ya no sabe qué hacer. Hay tantos jóvenes, tantas jovencitas que están pasando problemas tan serios que necesitan que un adulto amigo los llame y les diga, mira, déjame orar por ti, déjame leerte este versículo. Tantas personas, adultos mayores, que ya no saben qué va a pasar, tienen mucho miedo y hay que acompañarlos con una palabra, ¿verdad? Yo creo que la iglesia debe enfocarse. La iglesia de Cristo debe enfocarse en los que no son cristianos y están viviendo vidas solitarias, ¿verdad? Y luego hay muchos proyectos en los que podemos dar económicamente para que la gente tenga comida, ¿verdad? No podemos resolver el problema económico, pero los podemos acompañar en esta situación económica tan seria. Para concluir, tu mensaje, Junior, de esperanza, de corazón para la iglesia, para la familia, con ese espíritu que el Señor te ha dado. Yo creo que tenemos que comprender que no somos los únicos en pasar por esto. La iglesia del Señor tiene una historia. La iglesia del Señor no solo es vos y yo, no es solo mi iglesia. Somos una red global y esta red global tiene herencia. O sea, Jesucristo se fue y sus mejores amigos, lo que llamamos sus discípulos, formaron la iglesia. Y ya tenemos 20 siglos. O sea, tenemos una historia y nuestros hermanos en Cristo del primer siglo, bueno, de los primeros 4 o 5 siglos realmente, ellos vieron mucha persecución y muerte por la fe, y luego los demás, que conforme la iglesia fue creciendo, nuestros hermanos en Cristo del siglo 7, del siglo 8, del siglo 9, ellos tuvieron que correr sobre el amor, no solo sobre la fe, sino sobre el amor, porque tenían que servir a los demás. Esto de la pandemia, del virus, no es nuevo para la iglesia. Lo que pasa es que pensamos que es nuevo para nosotros porque uno piensa que todo ocurre alrededor de uno, ¿verdad? El universo sigue rotando alrededor mío, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que tomar esperanza de lo que nuestros hermanos en Cristo hicieron hace 20 siglos, ¿verdad? Hace 1500 años, hace 1800 años. Han habido pandemias en donde la iglesia, los seguidores de Jesús salían a sanar gente, y como no los podían sanar, les decían, abracémoslos hasta que mueran para que no mueran solos. O sea, un obispo muy famoso allá por el año 250, Cipriano, escribe, cuando busquen la plaga de Cipriano, y habla acerca de eso. Y Cipriano escribe que los cristianos salían y sanaban a la gente porque la gente se moría en las calles, ¿verdad? Y fueron los cristianos los que demostraron, porque ellos decían, si seguimos a un maestro sanador, tenemos que ser sanadores nosotros, ¿verdad? La famosa pandemia de Galeno, que por eso a los doctores le dicen galenos, porque este era un medio doctor de Roma, allá por el año 183, en donde todo Roma salió. O sea, los ejecutivos de Roma, toda la gente que era gobernantes, líderes de Roma, se fueron a su casa en el puerto y a la montaña, ¿verdad? Se fueron a la antigua. Y entonces se fueron a descansar ahí. Y la gente, los que no se fueron los cristianos, porque se quedaron atendiendo a los enfermos, y mandan a Galeno de regreso. El gobierno le dice, tienes que investigar qué está haciendo esta secta, por qué no se van y por qué están muriendo con los enfermos. Y entonces él escribe y dice, los cristianos atienden a los moribundos porque no le tienen miedo a la muerte.
Dice, y porque su líder, su maestro, era alguien que no le tenía miedo a la muerte. Yo creo que nosotros tenemos que comprender que la iglesia de Jesucristo ha tenido estas crisis anteriormente y que tenemos la esperanza, porque aquel que dijo que vendría no tardará y viene pronto. Y las cosas difíciles que estamos pasando, verás, las vicisitudes, los problemas que tenemos en casa, no nos alcanza el dinero tal vez. Eso es parte de una formación de carácter muy importante que la iglesia de Cristo tiene que pasar. O sea, todos quieren la corona, pero nadie quiere subirse a la cruz para recibirla, ¿verdad? Y la iglesia de Cristo es plenamente, en la Biblia dice que cuando nos acercamos a las heridas de Jesucristo, nos acercamos más a parecernos a Él. Y yo creo en el Salmo 91. El Salmo 91 dice, ninguna plaga tocará tu casa, pero el mismo Salmo 91 es el que Satanás le cita a Jesucristo en la gran tentación. Le dice, tírate del templo porque dice la palabra que en sus brazos, a sus ángeles mandará para recibirte. Y él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Yo creo que a veces nosotros con la misma palabra de Dios tentamos a Dios y nos hacemos que todo va a estar bien, que la plaga no va a tocar mi casa, que no nos vamos a enfermar. No, Robin. Van a haber hombres y mujeres de Dios que van a experimentar la muerte, el sufrimiento. No todos, pero algunos. La iglesia de Cristo va a sufrir. La iglesia de Cristo se tiene que parecer al Cristo para llamarse la iglesia de Cristo. Y estamos en ese periodo en donde tenemos que ser probados por fuego para poder ser puros y llegar a poder usar el lino fino que queremos usar para las bodas del Cordero. Y entonces yo creo que el sufrimiento que estamos pasando, la dificultad que estamos pasando, la debemos de tomar con la esperanza de que estamos siendo refinados para poder ser genuinamente llamadas la iglesia de Cristo, porque nos tenemos que parecer al Cristo para ser llamados la iglesia de Cristo. Y que sí, vienen tiempos mejores, eso siempre viene para los hijos de Dios, pero aún un tiempo y Él no tardará. Y ese tiempo es el difícil de ver. Cuando escribieron eso, ellos miraban que sus pastores estaban siendo decapitados. En ese tiempo ser pastor no era ir el domingo a una iglesia bonita, era que probablemente ese domingo te cortaban la cabeza enfrente de todos. Y entonces la gente que escribió estos mensajes de esperanza decían, perdimos a nuestro pastor, perdimos a la familia tal, llevaron a la cárcel a tal persona, pero el que dijo que vendría, pronto vendrá. Yo creo que tenemos que guardar mucha esperanza en medio del dolor y el sufrimiento de que vamos a salir de esto, que es necesario que pasemos esto. Esto es necesario para la iglesia de Cristo. Ahora, alguien va a decir, entonces tienen un Dios cruel porque quiere que la gente se muera. No, lo que pasa es que vivimos en un mundo caído. No vivimos en un mundo olvidado, pero en un mundo caído. Y desde que el mundo despidió a Dios, desde que el mundo mató a Dios y lo enterró, tenemos eso. El problema no es el funeral de Dios, el problema es quién quedó en el trono después del funeral de Dios. Y ese es el problema que tenemos ahora. Como humanidad le dijimos a Dios, no te queremos. Bueno, entonces Él no nos mandó el virus, pero esta pandemia se desarrolló porque Dios no está en los asuntos. El humano no quiere que Dios esté en sus asuntos. A Dios le interesan los asuntos humanos. Y entonces el sufrimiento viene, y como iglesia que estamos en este mundo, nos toca el privilegio de sufrir con el mundo, solo que nosotros sufrimos con esperanza. Y entonces tenemos que darle esperanza a ellos. En Romanos Pablo dice, verá, que sean llenos de toda esperanza, que el Dios de toda esperanza los llene de toda paz y con claridad, con fe, para que sobreabunde por el poder del Espíritu Santo toda esperanza en ustedes, y en otras versiones dice, para que se rebalse la esperanza. Robin, si como iglesia no se nos rebalsa la esperanza, no deberíamos llamarnos iglesia. Y yo creo que este es el momento para que se rebalse la esperanza a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y que ellos vean en nosotros que sufrimos, que nos está yendo duro, que está difícil, que tenemos un pariente que se está muriendo, y sufrimos y lloramos y nos duele, pero tenemos esperanza porque el que dijo que vendrá, pronto vendrá. El capítulo de 1 Corintios 13 del amor termina con esa triada: fe, esperanza y amor. Y esa es probada precisamente a través de las crisis, para que la iglesia de Jesucristo se demuestre que es fe, esperanza y amor. Muchísimas gracias, Junior. Gracias a ti, Robin. Gracias por este tiempo tan amplio, en que pudimos abordar temas
que creo que dan lugar a seguir discutiendo en casa. Ya ojalá que los papás con sus hijos puedan tomar esta como una chispa para seguir platicando, preguntando. Aquí Junior es un hombre muy accesible para poder llegar con él y hacerle preguntas, en cualquier momento consultas, y estamos también en este canal, en este programa, para poder contribuir a su conocimiento.